En relación a qué temas o preguntas atraviesan mis obras, me quedo más con la idea de preguntas que de temas. Me interesa siempre más como ese lugar. Y también porque debo decir que ocupo siempre roles diferentes, ¿no? Como que en general estoy en procesos de creación colectiva, que son colaborativos. Entonces, los temas aparecen entre todas esas personas la mayoría de las veces, o quizás alguien trae, pero aparecen en esa constelación de personas. Y en cambio, la idea de qué preguntas me atraviesan, sí podría pensar algunos asuntos que me interesan y que se repiten. Pienso que, no sé, la insondabilidad del cuerpo con todo su... Eso, con lo insondable que tiene, con su misterio, es materia para mí de pensamiento, de trabajo, y los modos sensibles de trabajar con el cuerpo, eso sin duda. Por ejemplo, en concreto, lo digo como en el ámbito de la danza, la performance. Yo vengo trabajando hace bastante tiempo con un mismo grupo de personas, con Bárbara Hanna, Lina Marinelli, Maruja Montepagano, Natalie Faloni. Y si bien trabajamos en distintas configuraciones, a veces hacemos trabajos de a dos, todas, digo, pero son gente con la que yo vengo pensando. Y por ejemplo, con ellas es muy claro que más allá de las diferentes obras y las diferentes temáticas de cada trabajo en particular, nos interesa la relación del cuerpo con otros cuerpos, con otras materialidades, y con esas materialidades y esos otros cuerpos, sean humanos o no humanos, ponernos en una relación no jerárquica, sin escalafones. Y entonces eso es algo que yo trabajo además en mis clases, es algo que me interesa, ¿no? La relación del cuerpo, por eso digo lo insondable del cuerpo en su relación con el mundo, con los otros objetos, con los otros cuerpos, con las otras materias. También pienso, bueno, lo que te decía, los modos sensibles de pensar, digo, que también está en todos los trabajos, incluso en la actuación, o en cualquier cosa que haga. Y también hay algo como del archivo personal, como del archivo personalísimo que tiene cada uno. Pienso en mi propio atlas, en mi propia memoria, en el atlas de mi memoria, y siento que, digamos, estamos compuestos de eso, de todo eso que vimos, y no digo que consumimos, porque digo, también consumimos muchas cosas, pero no todo es parte de eso después, ¿no? Aquello que habita en vos, que atraviesa, de cosas que viste, que escuchaste, que de las que te formaste. Y ese archivo personal, ese acervo, a mí me interesa mucho indagarlo, y lo digo en un sentido muy amplio, porque puede ser de un modo muy interno y muy abstracto de imágenes y de cosas, pero también puede ser como otros, no sé, en Palíndroma hay mucho de eso, que es la obra que presenté acá en el Cultural. Hay mucho de ese acervo personal, pero también en otras obras como Bailar con mi papá, que lo hice con Leticia Masur, o hacer una obra de teatro a partir de un diario de mi abuela, que también hice eso con Agustina Muñoz y Romina Paula. Entonces digo, como algo de ese archivo personal es algo que está siempre para mí en los trabajos, más allá del tema. Y por último podría decir que quizás no me interesa tanto el tema porque me interesan más los modos de cómo están hechas las cosas, las obras, como el carácter procesual de las obras. Sí, su costura, su hechura, cómo están ensambladas, cuáles son los modos de presentar eso. Y ahí entra la coreografía, digo la coreografía como, que por ahí es bastante obvio, pero digo, la coreografía pensada como algo, como un modo de pensar el mundo totalmente por fuera del lenguaje, que es como la norma que nos comanda, y la coreografía tiene una capacidad expansiva y de transformación enorme. Entonces, el modo de relacionarnos con esos otros cuerpos, con esa, digo, es un modo coreográfico, y
eso creo que son los asuntos, las preguntas que atraviesan cualquiera de los trabajos. Pienso que el cuerpo tiene la capacidad de, en su trabajo perceptual y sensorial, de ir transformando este archivo personal y de ir transformando las relaciones con las cosas del mundo. Bueno, el cruce entre las disciplinas artísticas para mí está dado naturalmente, no es algo que yo esté pensando, ¿no? Al ser actriz y bailarina, para mí no es algo que esté separado, para nada. Y el cruce entre disciplinas me habita todo el tiempo porque los modos de trabajar que yo tengo en los procesos creativos en los que suelo estar son colectivos, son colaborativos, bebemos de muchas fuentes. Digo, a mí me interesa mucho la teoría, me interesa mucho el cine, no solo como actriz, sino como cinéfila y vedora de películas. Me interesa la literatura. Entonces, hay algo de eso que una para armar una obra, sea de teatro, de danza, una performance, un video. Es un formato que también me interesa y he hecho mucho. No sé, el cruce de disciplinas para mí es absolutamente necesario y está dado muchas veces. Por supuesto que entiendo después que como profesional de algo ser bailarina exige unas preparaciones y unos estudios, y ser actriz también requiere de otras cosas y así cada cosa. Pero después el estar en escena, el estado de actuar, de performar, de estar en escena, es como eso, como perforar la realidad y estar como con un cuerpo disponible, que para mí es muy parecido. Si tengo texto o no tengo texto, porque incluso las películas que he tenido la oportunidad de hacer, el cine es muy coreográfico. Digo, en el cuadro cinematográfico, en el encuadre, está todo perfectamente coreografiado la mayoría de las veces. Entonces, y también me interesa pensar un personaje desde el cuerpo, cuáles son sus velocidades, cuánto duran las cosas, cómo se mueve. Así que para mí no está nada separado. Y en las obras que he construido, eso, hay muchas fuentes, ¿no? Así que está muy mezclado. Palíndroma tiene como una gestación muy larga, porque empieza tímidamente yo como algunas notas y algunos acopios de materiales, de muchos materiales, escenas de películas, imágenes, textos que me interesaban, de lo que hablaban específicamente, como cosas que fui acopiando, pero quizás no sé, por timidez, por no animarme, esas cosas que no encontrás bien. Fue un tiempo largo de eso. Después hubo un tiempo yo me lesioné y hubo un parate, y lo cuento porque no fue corto ese tiempo, y yo creo que en ese tiempo Palíndroma fue creciendo medio en el mundo inmaterial todavía, y concretamente la concreto con mi cruce con William Prosiuk, que es el codirector, y con él, cuando yo le cuento esas primeras ideas, bueno, ya se empieza como a construir algo concretamente, a ir a una sala de ensayo y a ir a probar eso. Partimos de la idea de palíndromo, a mí esa palabra me había cooptado, otra vez las disciplinas, una palabra que yo ni siquiera sabía lo que era. Es una película que vi, una película de Todd Sons de principios del 2000, y me gustó su sonoridad, su fuerza. Me puse a indagar qué era y me pareció tan en relación al movimiento. Entonces, el palíndromo, que es esto de una palabra que se puede leer para adelante y para atrás, ¿no? Como algo de tomar ese procedimiento y volverlo físico, bueno, con todo lo que eso conlleva, que es imposible que el cuerpo haga exactamente lo mismo, ¿no? Como pones yo, digamos, tenía como, creaba los movimientos y había allá una materia de movimiento en palíndroma y ponía la cámara retroceder, y claro, yo físicamente no podía hacer eso, ¿no? Como algo de la condición humana en ese recurso pasado al cuerpo. Entonces aparece ese procedimiento que estructura un poco la obra, que estructura lo que Palíndroma va haciendo, y a partir de ahí nace el dispositivo de las cintas en el piso, de
como un camino que insiste, que va y vuelve, un camino que parece que no va a ningún lado, pero en esa insistencia aparecen muchas cosas. En la literatura es un recurso literario el palíndromo, ¿no? Yo puedo escribir Ana o, no sé, Anilina o... tengo un palíndromo que me hicieron para mí, que Pablo Cachajian lo hizo por ver palíndroma, que es la mina usa su animal, ¿no? Como algo de poder. Bueno, sí, en el recurso literario podés leerlo así, pero en el cuerpo eso no es igual. Entonces me interesaba eso de... Lo más específico que tiene el movimiento es que se fuga todo el tiempo, que nunca es el mismo. Lo estás haciendo y ya se fue, ¿no? Como algo de la especificidad del movimiento y de la condición humana de no poder repetir exactamente lo mismo, pero de intentarlo. Y en ese intentarlo, un cuerpo que insiste, me interesa algo de eso, ¿no? Un cuerpo que pasa por el mismo surco, que insiste, que insiste, que insiste, y en esa idea de supuesta repetición, bueno, empiezan a resquebrajarse cosas y a salir cosas no tan controladas, no tan pensadas, y eso nos interesó bastante. La obra está bastante coreografiada y muy poco lugar a la improvisación, más hacia el final, cuando la estructura del palíndromo ya se rompe y se rompe el dispositivo con el que hago las cintas. Ahí sí, hay como... y al inicio de la obra hay una escena en silencio que yo le digo el esbozado, que es un poco como si fuese el balbuceo de todo lo que sucede después, pero en ese balbuceo también aparece las capas de improvisación que tuvo el proceso creativo. Todo lo que quedó afuera, todo lo que no entró, todo lo que sale a veces y otras veces no. Entonces, en esa primera escena, que es en silencio, bien al comienzo de la obra, está eso de improvisación pura y como si fuese como con la bolsa de todo lo que fuimos trabajando. Después lo demás es todo coreografiado, pero sí el estar sola en escena te da la posibilidad de, a veces, en las funciones la función es cada vez única y eso es muy hermoso, y al estar sola puedo tomar algunas decisiones que si estuviese en una coreografía con otras personas, no tomo esas decisiones. Y eso es muy interesante. Y por eso es muy lindo hacer muchas funciones, porque está esa posibilidad de prueba, ¿no? Y de sorpresa. Es muy importante el espacio para palíndroma, de hecho me encantaría hacerla más y no me queda bien cualquier espacio. Es importante que que pueda haber oscuridad, porque hay un trabajo con la luz muy pensado, hay un trabajo en capas, está la idea de la aparición, como yo pensaba mucho en el cine, ¿no? Lo que es la edición, lo que es que algo aparezca y desaparezca y cómo traer eso acá. Entonces hay momentos donde usamos mucho la oscuridad, usamos linterna, entonces requiere de una caja negra, de un espacio de ensoñación en un punto como la sala de cine. Y por ejemplo, yo la estrené en el Callejón, pero acá cambió mucho y en los dos lugares vi su encanto. Acá me encantó que había mucha perspectiva, había mucha distancia. Y eso me pareció como algo nuevo que trajo esta apuesta en el cultural y me encantó, ¿no? Como algo de la distancia entre mi cuerpo y los espectadores. Pero sí, es un espacio que tiene que ser eso, oscuro, y que tiene que tener una distancia para la cartografía que marco en el piso. Bueno, requiere como de una visión particular. En relación a la música, no podría decir o sea, no pienso primero la música. Pienso primero en lo que estoy haciendo con el cuerpo, en lo que está contando el trabajo que estemos haciendo. Muchas veces no necesitamos música, muchas veces no es música, quizás son paisajes sonoros o, sí, eso, sonidos.
mundos que aparezcan desde lo sonoro, pero no necesariamente música, o sí otras veces. No sé, creo que cada trabajo es particular. En Palíndroma concretamente, yo fui a Martín, al músico, con escenas de cine que a mí me gustan mucho, incluso sonoramente, escenas de películas y también cosas que se desprendían de las lecturas y de los materiales que yo tomaba. Por ejemplo, había muchos textos y lecturas de género, digo de género en relación al feminismo y de género en relación al cine. Me interesa el terror, me interesa el misterio, me interesan los insectos, me interesan las plantas. Entonces había algo de esos cruces por cosas que yo había leído y escenas de películas, referencias, ¿no?, que le fui llevando, y con eso Martín fue construyendo sobre el movimiento ya armado. Yo ya tenía casi todo el circuito, teníamos muy trabajado con Willy ya el carácter de la obra, todo, y algunas secuencias Martín las creó exactamente conmigo, digo, los tres en el estudio, mirando el video y poniéndole a eso el clima que pedía o que imaginábamos. Pero bueno, después, no sé, estoy pensando en otros trabajos, pero no sé, digo, yo trabajo mucho en mis clases, en las clases que doy, que para mí es un lugar muy importante de investigación. Y ahí, por ejemplo, que sí uso canciones y que uso canciones con ritmos y con... igual me interesa que la danza no dependa de la música. Me interesa que la danza hable por sí misma, no necesita de la música para que acontezca lo que tiene que acontecer en ese trabajo o en esa improvisación, y en todo caso usar la música, pero no depender de ella. No me gusta dar consejos, solo pienso, y ahora lo estoy pensando mucho, que, no sé, como que que el potencial del cuerpo es muy grande, ¿no? Y la sensibilización de los tejidos es infinita, es inagotable. Y que yo pienso que estas disciplinas, la actuación, la danza, o cualquier arte del movimiento, digamos, tienen mucha potencia para cambiar el mundo, para cambiar los modos de relacionarnos. Pienso incluso que cualquier persona debería poder actuar y bailar, digo, al menos como probarlo, en el sentido de eso, de sensibilizarnos y de ponernos en relación con otros cuerpos de modos más sensibles. Y pienso que es un arma de fortalecimiento enorme, sobre todo en un momento donde, digo, vemos un genocidio en vivo y en directo, y digo, como esa capacidad de no acostumbrarnos, de poder seguir estando sensibles y que nada se vuelva algo común. Y la verdad que ponerte diariamente o al menos cada tanto en contacto con alguien que te cuide, que te toque, que te mire, digo, algo con lo que trabaja la danza y la actuación, eso, para mí hay que pasar por ahí, digo, como algo, digo, la danza no está hecha para una bailarina vestida toda ajustada, flaca, digo, la danza, digo, desde que existen los pueblos que se danza y se expresan de muchos modos. Entonces, no sé si es un consejo, yo pienso que debería ser obligación que los niños tengan como algo de conexión con su cuerpo, con su sensibilidad, y es inagotable el trabajo. Así que no es un consejo, es una invitación a eso, a ponernos más sensibles y más atentos, que también creo que por eso hay tanto ataque contra el arte, ¿no? Porque es algo que claramente te ubica en las cosas que tienen valor, ¿no? Y en qué le das valor a otros cuerpos, digo, humanos o no humanos, pero eso, porque relacionarte con las materias del mundo de otro modo más sensible también cambia. ¿Viste cuando te enojas con la computadora que no anda? Bueno, no sé, como ponerte en relación con los objetos y con los cuerpos, sin duda, de otro modo, es un capital enorme, como que sirve para la vida, digo, no para crear una obra. Así que,
Y si querés además trabajar en este ámbito, con más razón, algo de probar, estudiar, indagar en todo tipo de técnicas. Digo, a mí me interesa no solo la danza, me interesan las técnicas somáticas, me interesan los diferentes modos de abordar la actuación, así que eso, sensibilizarnos más.